Aquí ya no tienes nada. Más vale que armes tus maletas de volada. Así, con esa voz dura y helada, mi propia nuera, Carmen, abrió la puerta de golpe aquella mañana. Carmen, ¿de qué estás hablando?, pregunté, sintiendo que el aire se me iba. Mi hijo apareció detrás de ella, sin atreverse a verme. Mamá, vendimos la casa. El señor Rafael ya viene en camino. Estaba regando mis geranios en el corredor cuando vi a un hombre desconocido subiendo los escalones de mi casa con una carpeta en la mano. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que mi nuera Carmen estaba a su lado, sonriendo y gesticulando como si fuera la dueña de todo aquello. «Doña María, este es el señor Rafael Hernández», me dijo con una voz demasiado dulce, demasiado falsa. Vino por las llaves de la casa. Por un momento, pensé que estaba teniendo una pesadilla. Esa era la casa que construí ladrillo por ladrillo al lado de mi difunto esposo José, donde crié a mi hijo Francisco, donde viví 40 años de mi vida. Cuando logré procesar lo que estaba pasando, mi voz salió como un susurro. «¿Qué llaves? ¿De qué está hablando?». Fue entonces cuando mi hijo apareció en la puerta, evitando mi mirada, moviendo nerviosamente las manos. «Mamá, vendimos la casa. Usted va a vivir con nosotros ahora». Sus palabras me cayeron como un rayo. Me quedé parada ahí, sosteniendo la regadera, viendo a ese extraño examinar mi sala, mi cocina, mi patio donde planté cada árbol. Carmen se acercó y me susurró al oído: «Es mejor que lo acepte de una vez, porque los papeles ya están firmados. Es solo una casa, doña María, solo una casa», como si pudiera reducir toda una vida a ladrillos y cemento. El hombre tomó las llaves de las manos de Carmen como si fuera la cosa más natural del mundo. Mi nieto Miguel llegó corriendo de la escuela y gritó: «Abuela, ¿por qué hay gente extraña aquí?». Nadie le respondió. Francisco finalmente me miró y dijo: «Mamá, usted entiende, ¿verdad? Necesitamos el dinero. Además, usted ya está muy mayor para cuidar una casa tan grande sola». «Es solo una casa, mamá». «Muy mayor». Las palabras resonaron en mi mente mientras veía a Rafael Hernández examinando cada cuarto de la casa donde construí todos mis sueños. Me senté en la mecedora del corredor, esa que José me había hecho con sus propias manos hace 30 años, y observé cómo ese extraño caminaba por mi hogar como si ya fuera suyo. Carmen le mostraba los closets, le explicaba el funcionamiento de la lavadora, le señalaba las goteras que necesitaban reparación. Hablaba de mi casa con tanta familiaridad que cualquiera pensaría que había vivido aquí toda su vida, cuando en realidad solo venía los domingos para las comidas familiares, siempre quejándose de algo, que hacía mucho calor, que los muebles eran muy viejos, que el baño necesitaba remodelación. «La señora ha cuidado muy bien la propiedad», le decía Carmen al comprador, como si yo fuera la jardinera de la casa y no la dueña. «Pero ya saben cómo son las personas mayores, se aferran mucho a las cosas del pasado». Francisco asintió desde la puerta, con esa sonrisa nerviosa que ponía cuando sabía que estaba haciendo algo malo, pero trataba de convencerse de que era necesario. Era la misma expresión que tenía cuando era niño y rompía algo, esperando que yo no me diera cuenta. Rafael Hernández parecía un hombre decente. Se acercó a mí con respeto y me dijo: «Señora, lamento mucho que tenga que dejar su hogar. Si hay algo que pueda hacer para que la transición sea más fácil». Carmen lo interrumpió rápidamente. «No se preocupe, señor Hernández. Doña María ya está muy contenta de mudarse con nosotros». «¿Verdad, doña María?». Me quedé callada. No sabía qué decir. Todo había pasado tan rápido que mi mente aún no podía procesar la realidad. Esa mañana me había levantado en mi propia casa, y ahora un extraño tenía las llaves de mi vida. «Mamá, vamos adentro para que empaque sus cosas», me dijo Francisco, tomándome del brazo. Sus manos estaban sudorosas y temblaban ligeramente. Sabía que estaba nervioso, pero no entendía por qué. Si realmente creía que esto era lo mejor para mí, ¿por qué parecía tan culpable? Caminamos hacia mi recámara, donde habían puesto 3 cajas de cartón sobre mi cama. «Carmen compró las cajas», explicó Francisco. «Pensamos que con esto sería suficiente para sus cosas personales. Los muebles van incluidos en la venta». Los muebles incluidos en la venta. Mi ropero de caoba que José había comprado para nuestro primer aniversario. La cómoda donde guardaba las fotos de la familia.
la mesa del comedor donde habíamos celebrado todos los cumpleaños de Francisco, todo incluido en la venta, como si fueran objetos sin historia, sin memoria, sin alma. ¿Y mis plantas?, pregunté. Francisco suspiró. Mamá, en el departamento no hay espacio para todas esas macetas. Puede llevarse una o dos, las más pequeñas. Una o dos plantas, de las 50 que había cultivado durante décadas. Cada una tenía su historia. La que me regaló mi comadre Rosa cuando nació Miguel, la que salvé de una helada terrible, la que planté el día que José cumplió 60 años. Pero para Francisco eran solo plantas, objetos que ocupaban espacio innecesario. Me senté en la orilla de mi cama y traté de procesar todo. En una sola tarde, había perdido mi casa, mis muebles, mi jardín, mi independencia, y según mi propia familia, debería estar agradecida por ello. Carmen entró a la recámara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Doña María, le preparé el cuarto que va a ser suyo en nuestra casa. Es pequeñito pero muy cómodo, junto a la lavandería. Va a estar muy tranquila ahí, junto a la lavandería, el cuarto más ruidoso de la casa, donde ponían todo lo que no sabían dónde acomodar. Y ya le expliqué a Miguel que tiene que portarse bien con su abuelita, continuó Carmen. Aunque claro, usted va a ayudar con las labores de la casa, ¿verdad? Para que no se sienta inútil. Para que no me sienta inútil. La frase me dolió más de lo que esperaba. Durante 40 años había sido la dueña de mi propio hogar. Había tomado mis propias decisiones. Había vivido según mis propias reglas. Y ahora iba a convertirme en una invitada permanente en la casa de mi nuera, ayudando con las labores para ganarme el derecho a tener un techo sobre mi cabeza. Francisco seguía evitando mi mirada, ocupado revisando el contenido de mis cajones, decidiendo qué era lo suficientemente importante para merecer un lugar en las 3 cajas de cartón. Mamá, ¿dónde están los papeles importantes? Los de la casa, el testamento de mi papá, esas cosas. Su pregunta me alertó. ¿Para qué los necesitas? Francisco intercambió una mirada rápida con Carmen. Bueno, para tener todo en orden. Usted sabe, para los trámites. Algo en su tono me hizo desconfiar. José siempre me había dicho que guardara esos papeles en un lugar seguro, que eran muy importantes. Los tenía en una caja fuerte pequeña que él había instalado detrás del ropero. Están guardados, les dije simplemente. Los traeré después. Mientras empacaba mis vestidos en la primera caja, recordé el día que José y yo compramos este terreno. Era un baldío lleno de hierba mala en las afueras del pueblo, pero él veía algo que yo no podía ver. Aquí vamos a construir nuestro hogar, Esperanza, me había dicho, tomando mi mano entre las suyas. Una casa donde nuestros hijos crezcan felices y donde nosotros envejezcamos juntos. Habíamos tardado 5 años en terminar de construirla, trabajando los fines de semana, ahorrando cada peso, cargando ladrillos y mezclando cemento con nuestras propias manos. José trabajaba como albañil durante la semana y los sábados y domingos construía nuestra casa. Yo lavaba ropa ajena para juntar dinero para los materiales. Francisco era pequeño entonces, tal vez tenía 7 u 8 años, y nos ayudaba cargando las herramientas más livianas. Cuando sea grande, voy a vivir aquí para siempre, nos decía. Y voy a cuidar a mis papás cuando sean viejitos. Qué irónico que ahora, que realmente necesitaba que me cuidaran, me estuviera echando de la casa que construimos para él. El ruido de la lavandería llegaba hasta mi recámara. Carmen había puesto una carga de ropa y el sonido de la centrifugadora hacía vibrar las paredes. Va a tener que acostumbrarse a ese ruidito, me dijo Francisco, notando mi expresión. Pero bueno, a su edad ya no debe dormir tan profundo, ¿verdad? A mi edad. Otra referencia a lo vieja que estaba, a lo poco que importaban ya mis comodidades, mis necesidades, mis preferencias. Era como si al cumplir 70 años hubiera perdido el derecho a tener opiniones propias. Doblé mi vestido azul, el que usaba para ocasiones especiales, y lo puse en la caja. José me lo había regalado para nuestro 20º aniversario. Te ves hermosa con ese color, me había dicho, como el cielo en día claro. Ahora ese vestido iba camino a un cuarto junto a la lavandería, en una casa donde yo sería tolerada por caridad, donde cada bocado que comiera sería un favor que me hacían. ¿Cuándo había dejado de ser una madre para convertirme en una carga? ¿Cuándo Francisco había decidido que mi bienestar era menos importante que el dinero de la venta?
Carmen regresó con una escoba y empezó a barrer debajo de la cama. «Hay que dejar todo bien limpiecito para el nuevo dueño», comentó. «El nuevo dueño». Como si yo nunca hubiera existido en esta casa, como si 40 años de vida pudieran borrarse con una escoba. Encontró una caja de zapatos debajo de la cama y la abrió sin pedirme permiso. Estaba llena de cartas que José me había escrito cuando éramos novios. ¡Ay, qué cosas guarda doña María! Estas cartas viejas ya no sirven para nada. Arrancó la caja de mis manos antes de que pudiera protestar. ¿Qué van a hacer con tanto papel amarillento? Esos papeles amarillentos eran las únicas pruebas físicas que me quedaban de que alguna vez fui amada, deseada, cortejada. Eran las palabras que José me había escrito cuando trabajaba en otra ciudad y me extrañaba. Cartas donde me prometía que construiríamos una vida juntos, que seríamos felices, que envejeceríamos rodeados del amor de nuestros hijos. Qué equivocados habíamos estado. Quiero guardar esas cartas, les dije con firmeza. Carmen suspiró dramáticamente. Está bien, pero solo unas pocas. No tenemos espacio para tantas cosas viejas. Unas pocas cartas de amor de 40 años de matrimonio. Esa era la porción de mi historia que mi nuera consideraba aceptable. Francisco seguía revisando cajones, y de repente se detuvo. Había encontrado mi libreta de ahorros, la que yo mantenía en secreto, donde guardaba el dinero del alquiler del pequeño departamento que José me había dejado en el centro del pueblo. Durante años había estado juntando ese dinero, peso por peso, para cualquier emergencia. Era mi seguridad, mi tranquilidad, mi independencia económica. Y ahora Francisco la tenía en sus manos, hojeándola con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿de dónde salió todo este dinero?» Su voz había cambiado. Ya no sonaba culpable. Sonaba acusatorio, como si yo hubiera cometido un crimen. «Son mis ahorros», respondí simplemente. Carmen se acercó de inmediato, tratando de ver por encima del hombro de su esposo. «¿Cuánto hay ahí?» Francisco siguió pasando las hojas de la libreta. «Hay más de 300,000 pesos aquí, mamá. ¿Por qué no nos había dicho? ¿Por qué tendría que haberles dicho? Ese dinero era mío, producto de mi trabajo y mis sacrificios». Pero la mirada en los ojos de Carmen me dijo todo lo que necesitaba saber. Ya estaba calculando cómo gastar ese dinero. Ya estaba planeando en qué iban a invertir mis ahorros. «Doña María, qué bueno que tiene ese dinerito guardado. Así puede contribuir con los gastos de la casa. Mantener a una persona mayor sale caro, usted sabe. Una persona mayor. Ya ni siquiera era la abuela de Miguel o la madre de Francisco. Era simplemente una persona mayor que representaba gastos, problemas, incomodidades. Me arrebató la libreta de las manos de Francisco y la metí en mi bolsa. «Ese dinero es mío», dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Carmen y Francisco se miraron, claramente molestos. «Claro, mamá, nadie dice que no sea suyo», dijo Francisco con esa voz condescendiente que usan los adultos para hablar con niños caprichosos. «Pero usted va a vivir con nosotros ahora, así que es natural que contribuya con los gastos». Natural. Como si fuera natural que una madre tuviera que pagar por el derecho a vivir con sus propios hijos. El señor Hernández tocó la puerta de la recámara. «Disculpen, ya terminé de revisar la casa. Todo está en orden». Le entregó un sobre a Francisco. «Aquí está el resto del pago, como acordamos». Francisco abrió el sobre y contó los billetes con una sonrisa que no había mostrado en todo el día. Era la sonrisa de alguien que acababa de resolver sus problemas económicos vendiendo la casa de su madre. Carmen se asomó para ver el dinero y susurró: «Con esto y lo que tiene ahorrado doña María, podemos remodelar la cocina. Con esto y lo que tengo ahorrado». Ya habían decidido cómo gastar mis 300,000 pesos. Ya habían planeado mi futuro sin consultarme. Era como si yo fuera una menor de edad que necesitaba tutores para tomar decisiones. Francisco guardó el dinero en su cartera y me miró con esa expresión que ponía cuando creía que estaba siendo generoso conmigo. «Mamá, con todo este dinero vamos a estar muy cómodos. Usted no se va a preocupar por nada. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todo. Nos vamos a hacer cargo de todo, incluidos mis ahorros, aparentemente». Me quedé sentada en la orilla de mi cama, viendo cómo estos dos extraños planeaban mi vida como si yo no estuviera presente. El señor Hernández se acercó a mí y me dijo en voz baja: «Señora, si necesita ayuda con algo, aquí tiene mi tarjeta». Carmen lo interrumpió inmediatamente. «No se preocupe, señor Hernández.
Doña María va a estar muy bien cuidada con nosotros. Pero algo en la mirada del hombre me dijo que él había notado lo mismo que yo, que esta no era una situación normal, que algo estaba muy mal. Cuando terminé de empacar mis 3 cajas de cartón, me senté en la mecedora del corredor por última vez. Miguel había llegado de la escuela y estaba jugando en el patio, ajeno a lo que estaba pasando. Era mi nieto. Lo amaba con todo mi corazón, pero hasta él había heredado la actitud desdeñosa de sus padres hacia las personas mayores. La semana pasada le había pedido que me ayudara a alcanzar un libro del librero alto, y me había respondido: «Ay, abuela, ¿por qué no le pides a alguien más joven? Alguien más joven», como si yo fuera tan inútil que no mereciera su ayuda. Francisco cargó mis cajas al coche. 3 cajas de cartón. Esa era toda mi vida, según él. 40 años de recuerdos, fotografías, objetos queridos, cartas de amor, reducidos a 3 cajas que cabían en la cajuela de un auto. Carmen supervisaba la operación con esa eficiencia que demostraba cuando organizaba las cosas de la casa. Era buena organizando cuando se trataba de deshacerse de las cosas de otros. «Ya está todo, doña María. ¿No se le olvida nada importante?» Sí, se me olvidaba algo importante. Se me olvidaba mi dignidad, que había quedado regada por toda la casa junto con las hojas secas de mis plantas. Se me olvidaba mi independencia, que había muerto en el momento en que vi a ese extraño con las llaves de mi hogar. Se me olvidaba mi derecho a ser tratada como un ser humano, con sentimientos, con memoria, con historia. Pero esas cosas no cabían en cajas de cartón, así que supuse que tendría que dejarlas atrás. Subí al coche sin mirar hacia atrás. Si volteaba a ver mi casa una vez más, sabía que me iba a quebrar por completo, y no podía permitir que Francisco y Carmen me vieran llorar. Eso sería darles demasiada satisfacción. Durante el trayecto hacia su casa, Carmen no dejaba de hablar de lo bien que la íbamos a pasar todas juntas, de lo útil que iba a ser tener una abuela en casa para cuidar a Miguel, de lo feliz que se pondría José si pudiera vernos a todas viviendo en armonía. José, mi difunto esposo, que había trabajado como animal durante 40 años para construir esa casa que acababa de perder. José, que me había prometido que siempre tendría un hogar. José, que había confiado en que Francisco cuidaría de mí cuando él ya no estuviera. ¿Qué pensaría si supiera que su hijo había vendido la casa que construimos juntos para comprar la felicidad de su esposa? ¿Qué diría si supiera que su nieto me consideraba demasiado vieja para merecerle un favor? Llegamos a la casa de Francisco. Era bonita, moderna, con jardín bien cuidado y cochera para 2 autos. La habían comprado con un crédito del banco cuando se casaron, y yo había sido la que les dio el enganche. 20,000 pesos de mis ahorros para que mi hijo pudiera tener una casa digna para su familia. Ahora esa casa iba a ser mi hogar, mi refugio, mi prisión. Carmen me mostró mi cuarto con orgullo, como si me estuviera haciendo el favor más grande del mundo. Era efectivamente pequeño, con una cama individual, un buró viejo y un espejo con manchas de humedad, junto a la pared compartida con la lavandería. ¿Le gusta, doña María? Puse sábanas limpiecitas y todo. Le gusta. Como si tuviera opción, como si pudiera decir que no me gustaba y buscar alternativas. Esa era mi realidad ahora, agradecer las migajas de comodidad que me daban en mi propia familia. Francisco puso las 3 cajas en una esquina del cuarto. «Mañana puede organizar sus cosas, mamá. Ahora vamos a cenar». Vamos a cenar. La primera cena en mi nueva vida, donde yo sería la invitada permanente. Pero lo que ellos no sabían, lo que no habían considerado en todos sus planes perfectos para disponer de mi vida, era que yo tenía más recursos de los que imaginaban. Y sobre todo, tenían más fuerza de la que ellos creían. Esa noche, acostada en esa cama extraña, escuchando el ruido constante de la lavandería, tomé la decisión más importante de mis 72 años de vida. No iba a ser víctima de la ambición de mi propia familia. No iba a permitir que me trataran como un objeto descartable. Y definitivamente, no iba a entregar mis ahorros para financiar los caprichos de Carmen. Al día siguiente, mientras ellos dormían, iba a empezar a cambiar las reglas del juego. Porque resulta que ser vieja no significaba ser estúpida, y definitivamente no significaba ser indefensa. Francisco y Carmen habían cometido el error más grande de sus vidas. Habían subestimado a María Esperanza Morales, y ahora iban a descubrir exactamente quién era yo realmente.
La primera noche en casa de Francisco fue la más larga de mi vida. El ruido de la lavadora no paró hasta las 2 de la madrugada, y cuando finalmente logré quedarme dormida, el motor del refrigerador que estaba del otro lado de la pared me despertó cada hora. A las 5:30 de la mañana, Carmen ya estaba haciendo ruido en la cocina, preparando el desayuno de Francisco antes de que se fuera al trabajo. El olor del café llegaba hasta mi cuartito, pero nadie me avisó que ya estaba listo. Me levanté y salí en bata a la cocina. Francisco estaba terminando de desayunar, leyendo el periódico, y Carmen lavaba los platos. «Buenos días», dije suavemente. Francisco levantó la vista un segundo y murmuró algo parecido a un saludo antes de volver a su lectura. Carmen me miró de arriba a abajo. «Ay, doña María, ¿ya se levantó? Pensé que las personas mayores dormían más». Personas mayores. Nuevamente esa categoría que parecía incluirme en un grupo especial de seres humanos con necesidades y horarios diferentes. «¿Hay café?», pregunté. Carmen señaló la cafetera con la cabeza. «Claro, sírvase. Y ya que está despierta, ¿me puede ayudar a tender las camas? Yo tengo que alistar a Miguel para la escuela». Ayudar a tender las camas. Mi primera tarea como huésped de mi propia familia. Francisco se levantó de la mesa, besó a Carmen en la frente y se dirigió hacia la puerta. «Nos vemos en la noche, mamá. Pórtese bien», me dijo con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado desde que era adolescente. «Pórtese bien», como si fuera una niña problemática que necesitaba supervisión. Me serví el café y me senté en la mesa donde aún estaban las migajas del desayuno de Francisco. Carmen había puesto el plato sucio en el fregadero, junto con la taza y los cubiertos, esperando obviamente que yo me hiciera cargo de lavarlos. Era mi primera mañana en su casa y ya estaba estableciendo las reglas. Yo era la empleada doméstica no pagada, la que se levantaba a limpiar lo que otros ensuciaban. Miguel bajó corriendo las escaleras con su uniforme de la escuela mal puesto y los zapatos desabrochados. «Abuela, ¿me puedes hacer el desayuno? Mamá dice que está muy ocupada». Carmen gritó desde la recámara. «Miguel, dile a tu abuela que te prepare panqueques. Y que no se le olvide hacer tu almuerzo». Que no se le olvide. Como si preparar el desayuno y el almuerzo de Miguel fuera una responsabilidad que yo había aceptado automáticamente al mudarme a esta casa. Como si ser abuela significara convertirme en la sirvienta de mis propios nietos. Mientras preparaba los panqueques de Miguel, recordé las mañanas en mi propia casa. Me levantaba cuando quería, desayunaba lo que se me antojaba, regaba mis plantas en paz y silencio. Tenía mis rutinas, mis horarios, mi tranquilidad. Ahora mi día empezaba a las 5:30 con ruidos ajenos, y a las 7 ya tenía una lista de tareas que cumplir para ganarme el derecho a seguir viviendo aquí. Miguel comió sus panqueques en silencio, revisando algo en su tablet. «Gracias, abuela», murmuró sin levantar la vista. Carmen bajó corriendo, maquillándose mientras caminaba. «¿Ya está listo el almuerzo de Miguel?», revisó la lonchera que yo había preparado con la eficiencia de una supervisora. Está bien. Miguel, vámonos que llegamos tarde». Se dirigieron hacia la puerta sin despedirse. Miguel se detuvo en el último momento y me gritó. «Abuela, cuando regrese de la escuela, ¿me puedes ayudar con la tarea?». Otra tarea más en mi lista del día. Otra responsabilidad que nadie me había consultado si quería asumir. Cuando se fueron, me quedé sola en la cocina con los platos sucios del desayuno. La casa estaba en silencio por primera vez desde que había llegado. Me senté en la mesa y miré a mi alrededor. Esta cocina era bonita, moderna, con electrodomésticos nuevos y alacenas de madera. Francisco y Carmen habían logrado tener una vida cómoda. El problema era que ahora yo formaba parte de esa vida como la empleada doméstica de la familia, no como la matriarca respetada que debería ser a mi edad. Empecé a lavar los platos y mis pensamientos volaron hacia mi propia cocina. Mi estufa vieja pero confiable, donde había cocinado miles de comidas para Francisco cuando era niño. Mi refrigerador que conocía cada ruido, cada vibración. Mi alacena donde guardaba las especias en frascos que José me había traído de sus viajes de trabajo. Todo eso ahora le pertenecía al señor Rafael Hernández, que probablemente cambiaría todo para adaptar la casa a sus propios gustos. Mis 40 años de historia doméstica borrados de un plumazo. Después de lavar los platos, Carmen había dejado una lista sobre la mesa. «Pendientes para doña María», decía el encabezado.
como si yo fuera su empleada y ella mi jefa. La lista incluía aspirar la sala, limpiar los baños, preparar la comida, planchar la ropa de Francisco y tener lista la merienda de Miguel para cuando regresara de la escuela. Una jornada laboral completa sin sueldo, sin días de descanso, sin derecho a opinar sobre las condiciones de trabajo. Tomé la lista y la arrugué. Luego la desarrugué y la volví a leer. ¿Cuándo había aceptado yo este acuerdo? ¿Cuándo había firmado un contrato donde a cambio de un techo sobre mi cabeza tenía que convertirme en la sirvienta de mi propia familia? Francisco me había dicho que iba a vivir con ellos, no que iba a trabajar para ellos. Pero aparentemente en la mente de Carmen, las dos cosas eran sinónimos cuando se trataba de personas mayores sin hogar propio. Subí a mi cuartito y saqué la caja de zapatos donde guardaba las cartas de José. Carmen había tenido razón en una cosa. Los papeles estaban amarillentos por el tiempo, pero las palabras seguían siendo las mismas. Mi querida Esperanza, comenzaba la primera carta. Cada día que paso lejos de ti es un día perdido. Sueño con el momento en que tengamos nuestra propia casa, donde tú seas la reina y yo el rey de nuestro pequeño reino. Nuestro pequeño reino. Eso había sido nuestra casa durante 40 años, y ahora yo era una refugiada en territorio extranjero. En otra carta, José me escribía sobre sus planes para nuestra familia. Vamos a tener hijos hermosos, y les vamos a enseñar el valor del trabajo, del respeto, de la gratitud. Nuestro hijo va a cuidar de nosotros cuando seamos viejitos, porque así es como funciona una familia de verdad. Qué equivocado había estado mi pobre José. Nuestro hijo había aprendido el valor del dinero por encima del respeto. Había entendido que las personas mayores eran cargas en lugar de tesoros que cuidar. Bajé a la sala con la aspiradora. Era una casa bonita. Eso no podía negarlo. Carmen tenía buen gusto para decorar, aunque todo era demasiado moderno para mi gusto. Fotos familiares en marcos plateados, muebles de piel beige, una televisión enorme que dominaba toda la pared. En la repisa había una foto de la boda de Francisco y Carmen, otra de Miguel en su primera comunión, varias de cumpleaños y celebraciones, pero no había ni una sola foto mía o de José. Era como si la familia de Francisco hubiera comenzado el día que se casó con Carmen. Mientras aspiraba, encontré una foto que se había caído detrás de un sillón. Era de Francisco cuando tenía 12 años, el día que ganó un concurso de matemáticas en la escuela. José y yo estábamos a sus lados, sonriendo orgullosos, abrazándolo. Recordé ese día perfectamente. Francisco había estado nervioso toda la semana antes del concurso y yo le había estado ayudando a practicar todas las noches después de la cena. Cuando ganó, corrió hacia nosotros gritando: «Mamá, papá, gané, somos los mejores padres del mundo, los mejores padres del mundo». Esas habían sido sus palabras cuando tenía 12 años. ¿Cuándo había cambiado esa percepción? ¿Cuándo había decidido que José y yo habíamos pasado de ser los mejores padres del mundo a ser estorbos de los que había que deshacerse? Guardé la foto en mi bolsa. Era una de las pocas evidencias que quedaban de que alguna vez habíamos sido una familia feliz, de que Francisco alguna vez me había visto como su heroína en lugar de su carga. El timbre de la puerta me interrumpió. Era una señora mayor, tal vez de mi edad, que vivía en la casa de al lado. «Disculpe, ¿está Carmen?», le dije que no estaba. «Ah, usted debe ser la mamá de Francisco. Soy Guadalupe, vivo aquí al lado». Me invitó a tomar café en su casa. Por primera vez en 2 días, alguien me trataba como un ser humano normal, no como una persona mayor problemática que necesitaba supervisión constante. La casa de Guadalupe era acogedora, llena de plantas y fotografías familiares. Nos sentamos en su cocina y me sirvió café en tazas de porcelana china. «¿Cómo está adaptándose a vivir con su hijo?», me preguntó. La pregunta era simple, pero la respuesta era tan complicada que no sabía por dónde empezar. «Es diferente», le dije finalmente. Guadalupe asintió con comprensión. «Los hijos de ahora no son como los de antes, ¿verdad? Mi hija también quiso que me fuera a vivir con ella cuando murió mi esposo». «¿Y se fue?», pregunté. Guadalupe sonrió. «Por 3 meses, los 3 meses más miserables de mi vida. Me tenían como sirvienta, cuidando a los nietos todo el día, cocinando, limpiando.
Un día mi hija me dijo que era muy afortunada de que la cuidaran, que muchas personas de mi edad estaban solas en asilos. Se quedó callada un momento. Esa misma noche me regresé a mi casa. Mi hija se enojó mucho. Dijo que era una malagradecida, que cómo podía rechazar su ayuda. Pero yo prefiero estar sola en mi propia casa que acompañada en una casa donde no soy bienvenida. Sus palabras me pegaron como una cachetada de realidad. Sola en su propia casa. Yo ya no tenía esa opción, ¿verdad? Francisco había vendido mi casa. Yo no tenía a dónde regresar. El problema, continuó Guadalupe, es que los hijos se creen con derecho a tomar decisiones por nosotros cuando llegamos a cierta edad. Como si cumplir 70 años nos convirtiera automáticamente en niños que necesitan tutores. Exactamente. Esa era la sensación que había tenido desde que llegué a casa de Francisco. Había pasado de ser una adulta independiente a ser una menor de edad bajo tutela. Regresé a la casa de Francisco con la mente más clara. Guadalupe me había regalado algo invaluable. La perspectiva de alguien que había pasado por lo mismo y había encontrado una salida. Terminé las tareas de la lista de Carmen con eficiencia mecánica, pero por primera vez desde que había llegado, no me sentía resignada. Me sentía como alguien que estaba planeando su próximo movimiento. Carmen llegó al mediodía con bolsas de mandado. ¿Ya terminó todo lo de la lista, doña María? Revisó la casa con ojo crítico, buscando algo que criticar. Está bien, aunque mañana le voy a enseñar cómo me gusta que planchen las camisas de Francisco. Usted las plancha un poquito diferente. Un poquito diferente. 40 años planchando las camisas de José y Francisco. Y ahora resulta que lo había estado haciendo mal todo este tiempo porque no seguía los estándares de calidad de Carmen. Miguel llegó de la escuela gritando: «¡Abuela! ¿Ya está lista mi merienda?». Le había preparado quesadillas, que eran su comida favorita cuando era más pequeño. «Ay, abuela, ya no me gustan las quesadillas. ¿No hay galletas?». No había galletas porque Carmen no había puesto galletas en su lista de mandado, pero aparentemente esa era mi culpa también. «Mamá siempre tiene galletas para cuando llego de la escuela», se quejó Miguel. «Mamá siempre tiene galletas». Como si yo fuera un reemplazo defectuoso de su madre, no su abuela que trataba de consentirlo. «Miguel, ayúdame con la tarea», le dije, tratando de cambiar el tema. «No puedo, abuela. Mamá dice que los niños de mi edad necesitan ayuda de personas que entiendan las matemáticas modernas». Matemáticas modernas. Las tablas de multiplicar que yo le había enseñado a su padre aparentemente ya no servían para la nueva generación. Carmen había logrado convencer hasta a Miguel de que yo era demasiado vieja, demasiado desactualizada para ser útil en su educación. Francisco llegó del trabajo de mal humor. «¿Qué hay de cena?», fue lo primero que dijo. Carmen señaló hacia la estufa. Su mamá hizo pollo guisado. Su mamá. Ya no era mi mamá cuando se dirigía a Francisco. Era su mamá, como si yo fuera un objeto que le pertenecía a él y que él había traído a esta casa para que funcionara como empleada doméstica. Francisco probó la comida y frunció el ceño. «Está muy salado». No estaba salado. Estaba exactamente como a él le gustaba cuando era niño, pero aparentemente sus gustos también habían evolucionado junto con su desprecio hacia mí. Durante la cena, Carmen le contó a Francisco sobre sus planes para remodelar la cocina. «Con el dinero de la venta de la casa y lo que tiene ahorrado doña María, podemos poner una isla en el centro y cambiar todos los gabinetes». Lo que tiene ahorrado doña María. Ya habían decidido que mis 300,000 pesos eran parte de su presupuesto familiar. Yo estaba sentada ahí mismo, comiendo con ellos, y hablaban de mi dinero como si yo no pudiera escucharlos. ¿Ya preguntaron precios? Francisco estaba claramente emocionado con la idea de gastar mis ahorros. Sí, el señor que nos cotizó dijo que con 400,000 podemos hacer una remodelación completa. Queda perfecta. 400,000. Habían inflado mágicamente mi cuenta de ahorros en 100,000 pesos. O tal vez estaban planeando que yo contribuyera con mis 300,000 y ellos pusieran los otros 100,000 del dinero de la venta de mi casa. De cualquier manera, ya habían gastado mi dinero antes de pedírmelo. Esa noche, acostada en mi cama junto a la ruidosa lavandería, saqué otra vez la libreta de ahorros. Efectivamente, tenía 325,000 pesos.
Dinero que había juntado peso por peso durante 20 años, alquilando el pequeño departamento que José me había dejado en el centro del pueblo. Un departamento que ellos no sabían que existía, porque nunca se habían molestado en preguntarme qué otras propiedades había dejado José en el testamento. José había sido más inteligente de lo que Francisco le daba crédito. Sabía que algún día su hijo podría necesitar dinero, pero también sabía que era importante que yo tuviera mi propia seguridad económica. Por eso había puesto el departamento únicamente a mi nombre, sin mencionar a Francisco como heredero. Si algo me pasa, me había dicho, ese departamento es tu seguridad, Esperanza. Nunca te quedes sin opciones. Opciones. Esa era la palabra clave. José me había dejado opciones, y hasta ahora yo no había considerado usarlas. Al día siguiente, mientras Carmen y Miguel estaban fuera, llamé al señor Rafael Hernández desde el teléfono de la casa. Le expliqué quién era y le pregunté si podíamos hablar. Claro, doña María. De hecho, tengo algunas preguntas sobre la casa que me gustaría hacerle. Acordamos encontrarnos en un café del centro esa tarde. No le dije a Carmen ni a Francisco sobre la cita. Algo me decía que era importante mantener esa conversación en privado. Rafael Hernández resultó ser un hombre más gentil de lo que había pensado. Me contó que había comprado la casa porque quería algo en un barrio tranquilo para su madre, que también era viuda. Cuando la vi a usted el día de la compra, me dijo, me recordó mucho a mi mamá. Por eso quería hablar con usted, para asegurarme de que está bien. Le conté brevemente mi situación, sin entrar en detalles sobre cómo me sentía en casa de Francisco. Doña María, me dijo Rafael después de escucharme, tengo que decirle algo importante. Cuando su hijo me vendió la casa, algo no me cuadró. Él firmó todos los papeles como si fuera el único dueño, pero cuando revisé los documentos originales en el registro público, la propiedad está únicamente a su nombre. Su hijo no tenía derecho legal de venderla. Mis sospechas se confirmaron. Francisco había vendido una casa que no era suya. Había falsificado mi firma en los documentos de venta. ¿Qué significa eso?, le pregunté. Rafael suspiró. Significa que legalmente la venta es nula. Usted sigue siendo la dueña de esa casa, y yo técnicamente no tengo derecho a vivir ahí. Se quedó callado un momento. Pero también significa que su hijo cometió un fraude, y eso es un delito grave. La información me abrumó. Francisco no solo me había traicionado vendiendo mi casa, había cometido un crimen para hacerlo. No quiero meterlo en problemas, le dije a Rafael. Él sonrió tristemente. Doña María, él ya se metió solo en problemas. La pregunta es ¿qué vamos a hacer al respecto? Me propuso una solución que no había considerado. Él podía quedarse en la casa pagándome una renta mensual, mientras yo decidía qué hacer con Francisco y Carmen. Sería como si fuera mi inquilino, explicó. Usted recupera su patrimonio, yo tengo un lugar donde vivir, y su hijo aprende que no puede disponer de lo que no es suyo. Regresé a casa de Francisco esa tarde con una sensación nueva en el pecho. Por primera vez en días, sentía que tenía control sobre algo. Rafael me había dado no solo información valiosa, sino opciones reales. Podía recuperar mi casa, podía tener ingresos mensuales, podía enseñarle a Francisco una lección que jamás olvidaría. Lo único que tenía que decidir era cuándo y cómo iba a actuar. Carmen me recibió en la puerta con una sonrisa falsa. ¿Dónde había andado, doña María? La estuve buscando para que me ayudara con unas cosas. Ayudar con unas cosas. El eufemismo que usaba para decir que quería que trabajara gratis en su casa. Fui al centro, le dije simplemente. No era mentira, y tampoco era toda la verdad. Carmen frunció el ceño. ¿Al centro? ¿Para qué? Como si necesitara su permiso para salir de la casa. Como si fuera una adolescente que tenía que reportar todos sus movimientos. A caminar, le respondí. Técnicamente cierto. Había caminado varias cuadras desde la parada del autobús hasta el café donde me encontré con Rafael. Carmen no parecía satisfecha con la respuesta, pero no insistió. Bueno, mañana sí necesito que se quede porque vienen unos señores a dar presupuesto para la remodelación de la cocina. Presupuesto para la remodelación. Con mi dinero, por supuesto. Esa noche, Francisco llegó más tarde de lo normal. Había estado bebiendo, lo cual no era común en él. Se sentó en la mesa de la cocina con una cerveza y me miró con esa expresión que ponía cuando quería hablar de algo serio. Mamá, Carmen y yo hemos estado pensando.
Usted tiene todo ese dinero ahorrado y nosotros tenemos gastos importantes. Ahí venía la petición formal, el momento en que me iban a pedir oficialmente que financiara su remodelación. ¿Qué tipo de gastos?, pregunté, aunque sabía perfectamente la respuesta. Francisco tomó un trago de cerveza. La cocina está muy vieja, mamá. Necesitamos modernizarla, y Miguel va a necesitar dinero para sus actividades escolares el próximo año. Gastos importantes. Una remodelación de cocina y las actividades escolares de Miguel. Como si esas fueran emergencias que justificaran usar los ahorros de toda mi vida. Francisco, le dije con cuidado, ese dinero es mi seguridad. Es todo lo que tengo. Él suspiró impaciente. Mamá, usted ya no necesita seguridad. Vive aquí con nosotros. Nosotros nos hacemos cargo de todo. Su dinero está mejor invertido en mejorar la casa donde vive ahora, donde vivo ahora. Como si esta casa fuera mi hogar permanente, como si hubiera renunciado para siempre al derecho de tomar mis propias decisiones sobre mi futuro. Déjeme pensarlo, le dije. Francisco sonrió, interpretando mi respuesta como una victoria. Por supuesto, mamá. Tómese su tiempo, pero recuerde que entre más pronto empecemos la remodelación, más pronto vamos a estar todos más cómodos. Todos más cómodos. Con mi dinero financiando su comodidad, mientras yo seguía durmiendo en el cuarto junto a la lavandería, trabajando como empleada doméstica sin sueldo. Esa madrugada, mientras escuchaba el ruido familiar de la lavadora, tomé la decisión final. Francisco y Carmen habían cruzado todas las líneas posibles. Habían vendido mi casa ilegalmente, habían planeado gastar mis ahorros sin consultarme, me habían convertido en su sirvienta y ahora me pedían que les agradeciera por el privilegio de ser explotada por mi propia familia. Pero se habían olvidado de algo importante. Yo también sabía jugar sucio cuando era necesario. Al día siguiente iba a empezar a mover las piezas del tablero. Rafael Hernández iba a ser mi aliado involuntario. Mis ahorros iban a ser mi arma secreta. Y mi departamento en el centro iba a ser mi escape. Francisco y Carmen habían subestimado gravemente a María Esperanza Morales, y ahora iban a descubrir exactamente cuánto iba a costarles ese error de cálculo. A las 5 de la madrugada, cuando toda la casa dormía, me levanté con una claridad mental que no había sentido en semanas. Me puse mi vestido azul, el que José me había regalado para nuestro 20º aniversario, y salí silenciosamente de la casa. El sol apenas comenzaba a salir, y las calles estaban vacías. Caminé hasta la parada del autobús con mis papeles importantes en la bolsa. Hoy iba a empezar a recuperar mi vida, y nadie iba a detenerme. Mi primera parada fue el banco. Cuando abrieron las puertas a las 8 de la mañana, yo ya estaba esperando en la fila. Le expliqué al gerente que necesitaba acceso completo a mi cuenta de ahorros y que quería abrir una cuenta nueva en una sucursal diferente. ¿Hay algún problema con su cuenta actual, señora Morales?, me preguntó. No, le respondí con una sonrisa. Simplemente quiero más privacidad en mis asuntos financieros. El gerente asintió con comprensión. Las personas de mi edad a menudo tenían que protegerse de familiares ambiciosos. Transferí 200,000 pesos a la nueva cuenta y dejé solo 125,000 en la cuenta original. Si Francisco y Carmen querían revisar mis finanzas, encontrarían una cantidad considerablemente menor a la que esperaban. Los 200,000 restantes estarían seguros en una cuenta que solo yo conocía, en una sucursal del otro lado de la ciudad. Mi primera jugada había sido perfecta: proteger mis recursos sin que ellos sospecharan nada. Mi segunda parada fue con un abogado. Rafael Hernández me había recomendado a su primo Arturo, que se especializaba en fraudes inmobiliarios. Arturo revisó todos los documentos que llevé y confirmó lo que Rafael me había dicho. Francisco había cometido un delito al vender mi casa sin autorización. Señora Morales, me dijo Arturo, usted tiene varias opciones. Puede anular la venta, demandar a su hijo por fraude o llegar a un acuerdo privado. ¿Qué prefiere? La pregunta era compleja. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para enseñarle una lección a Francisco? No quiero meter a mi hijo en la cárcel, le expliqué a Arturo, pero tampoco puedo permitir que crea que puede disponer de mi patrimonio como si fuera suyo. Arturo sonrió. Era un hombre mayor. Probablemente había visto muchos casos como el mío. Entiendo perfectamente. Le propongo algo.
Hacemos un acuerdo donde su hijo reconoce que la venta fue inválida, usted recupera la propiedad de la casa y el señor Hernández se convierte en su inquilino pagando una renta mensual. Su hijo devuelve el dinero que recibió por la venta y nadie va a la cárcel, pero él aprende que sus acciones tienen consecuencias. El plan era perfecto. Francisco tendría que enfrentar la realidad de que había vendido algo que no le pertenecía, devolver el dinero de la venta y verme a mí recuperar no solo mi casa, sino también una fuente de ingresos mensuales. ¿Cuánto podría cobrar de renta? Le pregunté a Arturo. Una casa como la suya, en esa zona, fácilmente vale 5,000 pesos mensuales. Pero considerando las circunstancias especiales, podríamos empezar con 4,000 pesos mensuales. Más dinero del que Francisco ganaba en su trabajo de vendedor. Mi tercera parada fue en la oficina de bienes raíces donde trabajaba mi inquilino del departamento del centro. Don Luis llevaba alquilándome ese departamento durante 15 años, siempre puntual con sus pagos. Cuando le expliqué que necesitaba recuperar el departamento, se mostró comprensivo. «Señora María, ¿hay algún problema familiar?» Don Luis me conocía lo suficiente como para adivinar que algo no estaba bien. «Digamos que necesito mi independencia de vuelta», le respondí. «Le doy un mes para que encuentre otro lugar. Obviamente, le ayudo con los gastos de mudanza». Don Luis aceptó sin problemas. «La verdad, señora María, ya había estado pensando en comprar algo propio. Este es un buen momento». Acordamos que en 3 semanas él desocuparía el departamento y yo podría mudarme de nuevo. Mi plan estaba tomando forma. En menos de un mes, tendría mi propio hogar otra vez, ingresos mensuales por la renta de mi casa original y Francisco y Carmen enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Regresé a casa de Francisco cerca del mediodía. Carmen estaba en la cocina con 2 señores, que obviamente eran los contratistas que iban a dar el presupuesto para la remodelación. Cuando me vieron entrar, Carmen me presentó. Ella es la mamá de mi esposo. Va a colaborar con el financiamiento del proyecto. Colaborar con el financiamiento. Como si yo hubiera aceptado voluntariamente ser su socia en el negocio de gastar mi dinero. «Mucho gusto, señora», dijeron los contratistas. Uno de ellos me preguntó, «¿Qué tipo de cocina le gustaría? ¿Moderna, rústica, minimalista?» La pregunta me tomó por sorpresa. Carmen respondió por mí. «A doña María le gusta todo sencillo. Lo importante es que sea funcional para toda la familia. Todo sencillo». Como si mis gustos fueran tan básicos que no valía la pena consultarme sobre los detalles de cómo iban a gastar mis ahorros. Después de que se fueron los contratistas, Carmen se sentó conmigo en la sala. «Doña María, los señores dijeron que pueden empezar la próxima semana si hacemos el depósito. Necesitamos 150,000 pesos para comenzar». 150,000 pesos. Casi la mitad de los ahorros que ellos creían que yo tenía. «Es mucho dinero», le dije. Carmen asintió comprensivamente. «Sí, pero piensa en lo bonita que va a quedar la cocina y va a aumentar el valor de la casa». Aumentar el valor de la casa. De su casa, no de la mía. Yo iba a financiar una mejora que solo los beneficiaría a ellos. «Carmen», le dije cuidadosamente, «necesito pensarlo bien. Es una decisión importante». Carmen frunció ligeramente el ceño. «¿Qué hay que pensar? Usted va a vivir aquí. Va a usar la cocina todos los días. Es una inversión en su propia comodidad. Mi propia comodidad. Como si dormir en el cuarto junto a la lavandería fuera el pináculo del lujo que merecía a mi edad». Francisco llegó esa tarde más emocionado que de costumbre. Carmen ya le había contado sobre la visita de los contratistas. «Mamá, ¿ya vio los planos que dejaron? Va a quedar preciosa. Carmen tiene muy buen gusto para estas cosas». Carmen tiene buen gusto. Por supuesto, ella era la experta en decoración que iba a supervisar el gasto de mi dinero. «Francisco», le dije, «quiero hablar contigo en privado». Carmen se retiró de mala gana, claramente molesta de ser excluida de una conversación sobre un proyecto que ella había planeado. Nos sentamos en el patio trasero, lejos de los oídos de Carmen. «Hijo», comencé, «he estado pensando mucho sobre todo lo que ha pasado últimamente». Francisco se tensó inmediatamente. «¿A qué te refieres?» Sabía perfectamente a qué me refería, pero quería que yo pusiera las cartas sobre la mesa primero. A la venta de la casa, a mi mudanza aquí, a los planes para gastar mis ahorros. Francisco suspiró, como si estuviera cansado de discutir el tema.
Mamá, pensé que ya habíamos aclarado todo eso. Usted está mejor aquí con nosotros, y el dinero está mejor invertido en mejoras para la casa donde vive ahora, donde vivo ahora. Otra vez esa frase que reducía mi existencia a ser una huésped permanente en territorio ajeno. Francisco, ¿tú firmaste los papeles de la venta? La pregunta lo puso nervioso inmediatamente. Claro que sí, mamá. Alguien tenía que firmar. Y usted, bueno, usted no estaba en condiciones de tomar esa decisión. No estaba en condiciones, como si fuera una anciana senil incapaz de manejar mis propios asuntos. ¿Y no pensaste que era importante preguntarme antes de vender en mi casa? Francisco se levantó, claramente agitado. Mamá, no empecemos otra vez con esto. La decisión ya está tomada. La casa ya se vendió. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Esas fueron sus palabras exactas. Qué irónico que pronto iba a descubrir que sí había vuelta atrás, y que esa vuelta atrás iba a ser muy costosa para él. Esa noche, mientras cenábamos, Miguel me preguntó algo que me rompió el corazón. Abuela, ¿por qué vendiste tu casa? Mi amigo Rodrigo dice que solo las personas pobres venden sus casas. Carmen lo calló inmediatamente. Miguel, no hagas preguntas tontas. Tu abuela vendió la casa porque ya estaba muy grande para ella sola. Miguel insistió. ¿Pero por qué no podíamos ir a visitarte en tu casa como antes? Me gustaba tu jardín. A Miguel le gustaba mi jardín. Mi nieto de 8 años entendía algo que sus padres habían decidido ignorar, que mi casa era especial, que tenía valor sentimental, que representaba algo más que metros cuadrados de propiedad vendible. Miguel, le dije suavemente, a veces los adultos toman decisiones que creen que son correctas, pero que en realidad lastiman a las personas que aman. Francisco me lanzó una mirada de advertencia, pero yo continué. Tu abuela está aprendiendo a adaptarse, pero eso no significa que esté feliz con todo lo que ha pasado. Carmen cambió el tema abruptamente. Miguel, cuéntale a tu abuela sobre el proyecto de ciencias que tienes que hacer. Miguel se animó inmediatamente. Era un niño inteligente, y cuando hablaba de sus estudios, recordaba al Francisco niño que había sido mi orgullo. Tengo que hacer una maqueta del sistema solar, abuela. ¿Me puedes ayudar? La petición me emocionó. Finalmente, algo en lo que mi edad y experiencia eran vistas como recursos valiosos en lugar de obstáculos. Después de la cena, Miguel y yo nos sentamos en la mesa del comedor a planear su proyecto. Mientras dibujábamos los planetas en papel, me contó cosas de la escuela, de sus amigos, de sus sueños. Abuela, me dijo en un momento, ¿es cierto que cuando eras joven no había televisión? Le expliqué cómo era el mundo cuando yo tenía su edad, y vi en sus ojos la misma fascinación que Francisco había mostrado cuando era niño. En algún momento de los últimos 30 años, Francisco había perdido esa capacidad de asombro, esa curiosidad por las historias de sus mayores. Al día siguiente, mientras Carmen estaba en el trabajo y Miguel en la escuela, recibí una llamada de Arturo el abogado. Señora Morales, ya está listo el documento legal. ¿Cuándo quiere que se lo entregue a su hijo? La pregunta me paralizó momentáneamente. Una vez que Francisco recibiera esos papeles, ya no habría vuelta atrás en nuestra relación. Él sabría que yo había descubierto su fraude, que había tomado medidas legales, que ya no era la anciana indefensa que él creía poder manipular. Arturo, le dije, quiero que se los entregue mañana por la tarde, cuando esté en su trabajo. Que sus compañeros vean cómo llegó un abogado a buscarlo, que sienta la vergüenza pública de enfrentar las consecuencias de sus actos. Arturo se rió suavemente. Señora Morales, me gusta su estilo. Mañana a las 3 de la tarde estoy en su oficina. Perfecto. Francisco iba a tener el susto de su vida cuando viera llegar a un abogado con documentos que demostraban su fraude. Esa tarde, Carmen llegó con más catálogos de cocinas. Doña María, encontré unos diseños hermosos. ¿Ya decidió sobre el financiamiento? La insistencia en el tema me confirmó que habían dado por hecho que yo iba a pagar la remodelación. Carmen, he estado pensando, y creo que es mejor esperar un poco antes de hacer una inversión tan grande. Carmen se veía confundida. ¿Esperar? ¿Por qué? Los señores dijeron que si no apartamos la fecha, tenemos que esperar hasta el próximo mes. Porque 150,000 pesos es mucho dinero, y quiero estar segura de que es la mejor decisión. Carmen se sentó a mi lado con esa paciencia forzada que usaba cuando trataba de explicarme algo que consideraba obvio.
Doña María, usted va a vivir aquí por el resto de su vida. Esta inversión va a beneficiar a toda la familia, incluyéndola a usted, por el resto de mi vida. La frase que encerraba toda su estrategia. Convencerme de que este era mi destino final, que ya no tenía opciones, que lo mejor que podía hacer era financiar mi propia comodidad en su casa. Carmen, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, el dinero es mío, y voy a decidir cuándo y cómo gastarlo. Por primera vez desde que había llegado a esta casa, vi un destello de enojo real en los ojos de Carmen. Por supuesto que el dinero es suyo, doña María. Nadie está diciendo lo contrario. Pero también creí que usted entendía que ahora formamos una familia, y en las familias se comparten los recursos. Compartir los recursos. El eufemismo perfecto para justificar el robo legal de mis ahorros. Esa noche, Francisco llegó de muy mal humor. Carmen ya le había contado sobre mi negativa a financiar inmediatamente la remodelación. Mamá, Carmen me dice que no quiere cooperar con la cocina. ¿Qué está pasando? Su tono era acusatorio, como si yo fuera una niña rebelde que se estaba portando mal. Francisco, solo quiero tomarme mi tiempo para pensar las cosas. Francisco se sirvió una cerveza y se sentó frente a mí con esa expresión que ponía cuando se preparaba para una confrontación. Mamá, no entiendo cuál es el problema. Usted va a vivir aquí, va a usar la cocina, va a beneficiarse de las mejoras. ¿Por qué está poniendo obstáculos? Obstáculos. Querer control sobre mis propios ahorros era poner obstáculos a sus planes. Además, continuó Francisco, con lo que costó mantener su casa vieja, este dinero está mejor invertido aquí. Por lo menos aquí se va a ver el beneficio. Mantener mi casa vieja. Como si 40 años de historia familiar fueran simplemente un gasto innecesario que había que eliminar. Francisco, le dije levantándome de la mesa, mañana vas a entender muchas cosas que hoy no entiendes. Dejé la frase en el aire y me fui a mi cuarto. Francisco se quedó sentado, claramente confundido por mi respuesta críptica, pero demasiado enojado como para seguir preguntando. Carmen murmuró algo sobre personas mayores siendo tercas, pero no pude escuchar todo lo que dijo. En mi cuarto, saqué una hoja de papel y escribí una carta que tenía planeada desde hacía días. Francisco y Carmen, escribí. Para cuando lean esto, yo ya no voy a estar viviendo en esta casa. Descubrí algunas cosas sobre la venta de mi casa que me obligaron a tomar medidas legales. Un abogado se va a contactar con ustedes para explicarles la situación. No tomen esto como un acto de venganza, sino como una lección sobre las consecuencias de tomar decisiones sobre la vida de otras personas sin consultarles. María Esperanza. Guardé la carta en un sobre y la puse dentro de mi bolsa. Mañana, después de que Arturo visitara a Francisco en su trabajo, yo iba a desaparecer de esta casa tan silenciosamente como había llegado. Pero a diferencia de cuando llegué, ahora yo tenía el control de la situación. Tenía opciones, tenía recursos, tenía un plan. Francisco y Carmen habían jugado conmigo pensando que era una anciana indefensa. Mañana iban a descubrir exactamente quién era María Esperanza Morales cuando decidía luchar por su dignidad. Esa madrugada, mientras escuchaba por última vez el ruido de la lavandería, repasé mentalmente todos los movimientos que había hecho en los últimos días. Había protegido mis ahorros, había recuperado legalmente mi casa, había asegurado mi independencia económica y había preparado una lección que Francisco jamás olvidaría. En unas pocas horas, la dinámica de poder en esta familia iba a cambiar para siempre. A las 6 de la mañana, cuando Carmen empezó a hacer ruido en la cocina preparando el desayuno de Francisco, yo ya estaba completamente vestida y lista. Me puse mi vestido azul otra vez. Empaqué mis pocas pertenencias en una maleta pequeña y guardé los documentos importantes en mi bolsa. Las 3 cajas de cartón se quedaban. Todo lo que estaba en ellas eran objetos que podía reemplazar. Lo que me llevaba era mucho más valioso. Mi dignidad recuperada, mi independencia restaurada y el conocimiento de que nunca más iba a permitir que nadie decidiera por mí cómo vivir mi vida. Cuando Francisco y Carmen se fueran al trabajo y Miguel a la escuela, yo iba a salir de esta casa por la puerta principal, con la cabeza en alto, como la dueña de mi propio destino que había vuelto a ser. La mujer que había construido una casa con sus propias manos no iba a permitir que nadie la convirtiera en una refugiada en su propia familia.
María Esperanza Morales había vuelto, y esta vez venía preparada para la guerra. A las 9 de la mañana, cuando la casa finalmente quedó vacía, tomé mi maleta pequeña y caminé hacia la puerta principal. Por primera vez en semanas, salía de esa casa sin tener que explicarle a nadie a dónde iba ni cuándo regresaría. La sensación de libertad era tan intensa que por un momento me detuve en el umbral, respirando el aire fresco de la mañana. María Esperanza Morales se iba de esta casa como había llegado, con dignidad, pero esta vez por decisión propia. Dejé la carta sobre la mesa del comedor, exactamente donde Carmen ponía sus listas diarias de tareas para mí. Había cierta justicia poética en usar ese mismo lugar para mi despedida. Al lado de la carta dejé las llaves que Carmen me había dado para que me sintiera como en casa. Qué irónico que las llaves que supuestamente me daban pertenencia fueran en realidad símbolos de mi prisión. Ahora las devolvía como la primera declaración de mi independencia recuperada. El taxi que había llamado me esperaba afuera. El chofer, un señor de mi edad llamado Enrique, me ayudó con la maleta. ¿Todo bien, señora?, me preguntó, notando tal vez la mezcla de nervios y determinación en mi rostro. Sí, le respondí. Hoy empiezo una nueva etapa de mi vida. Enrique sonrió. Qué bueno, señora. A nuestra edad, todavía tenemos muchas etapas por vivir. Tenía razón. Francisco y Carmen habían cometido el error de asumir que a los 72 años yo ya no tenía más capítulos que escribir. Mientras el taxi se alejaba de la casa de Francisco, me permití sentir una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza porque mi relación con mi hijo nunca volvería a ser la misma, pero liberación porque ya no iba a vivir sometida a la caridad condescendiente de mi propia familia. El departamento del centro me esperaba, limpio y vacío, listo para ser mi hogar otra vez. Don Luis había sido eficiente con la mudanza, y las llaves me estaban esperando en la inmobiliaria tal como habíamos acordado. Cuando abrí la puerta del departamento, el silencio me recibió como un abrazo. No era el silencio opresivo de la soledad, sino el silencio elegido de la paz. Mis pasos resonaban en los pisos de madera que José había instalado hace tantos años. Las paredes necesitaban pintura, las ventanas una limpieza profunda, pero era mío. Cada rincón, cada imperfección, cada rayo de sol que entraba por la ventana del este. Nadie iba a darme listas de tareas, nadie iba a supervisar mi descanso, nadie iba a planear gastar mis ahorros sin consultarme. Pasé toda la mañana recorriendo el departamento, recordando los años que José y yo habíamos vivido ahí antes de mudarnos a la casa. Era nuestro primer hogar como matrimonio, el lugar donde habíamos soñado con el futuro, donde habíamos planeado construir nuestra casa propia. Después de que José murió, había decidido alquilarlo en lugar de venderlo porque no podía deshacerme de tanto historia. Qué afortunado había sido esa decisión. Ese departamento se había convertido en mi salvación, mi ancla en el mar de cambios que Francisco y Carmen habían desatado en mi vida. A las 3 de la tarde en punto, mi teléfono sonó. Era Arturo. Señora Morales, misión cumplida. Su hijo acaba de recibir los documentos. Debería ver su cara. Me contó que Francisco había estado en una reunión con clientes cuando llegó la notificación legal. Sus compañeros de trabajo habían presenciado todo: la llegada del abogado, la entrega de documentos, la explicación de que había vendido ilegalmente una propiedad que no era suya. Su jefe le pidió que se retirara temprano para resolver sus asuntos personales, me informó Arturo. Creo que su hijo está empezando a entender la gravedad de la situación. Perfecto. Francisco estaba experimentando la humillación pública que yo había sentido el día que vendió mi casa. Sus compañeros de trabajo sabían que había cometido un fraude, su jefe cuestionaba su integridad profesional y ahora tenía que enfrentar las consecuencias legales de sus decisiones. No era venganza, era justicia. Era la lección que debería haber aprendido hace mucho tiempo sobre respetar los derechos de otras personas, especialmente los de su propia madre. Una hora después, el teléfono de mi departamento comenzó a sonar. Era Francisco, claramente desesperado. «Mamá, ¿dónde está? Llegué a la casa y no está aquí. ¿Qué significa todo esto del abogado?» Su voz temblaba entre la confusión y el pánico. «Francisco», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Significa que descubrí que vendiste mi casa ilegalmente. Significa que falsificaste mi firma en documentos legales.
significa que cometiste un fraude. El silencio del otro lado del teléfono duró varios segundos. Mamá, yo solo quería que estuviera segura, que tuviera un lugar donde vivir. Francisco había perdido toda la arrogancia de los días anteriores. Ya no era el hijo que me explicaba pacientemente por qué sus decisiones eran mejores que las mías. Era un hombre adulto que se estaba dando cuenta de que había cometido un error muy grave. Francisco, le interrumpí, tú no querías que estuviera segura. Querías mi dinero para remodelar tu cocina y pensaste que si me quitabas mi casa no tendría otra opción más que dártelo. No es cierto. Nosotros la íbamos a cuidar, le íbamos a dar todo lo que necesitara. Su defensa sonaba desesperada, como si él mismo se estuviera dando cuenta de lo débil que era su argumento. Francisco, ustedes me convirtieron en su empleada doméstica. Me dieron un cuarto junto a la lavandería y una lista diaria de tareas que cumplir. Eso no es cuidar a alguien, eso es explotar a alguien. La verdad de mis palabras resonó en el silencio telefónico. Francisco sabía que yo tenía razón, y no podía negarlo. Mamá, ¿dónde está? Vamos a hablar, vamos a arreglar todo esto. Arreglar todo esto. Como si 30 años de falta de respeto se pudieran arreglar con una conversación. Francisco, el abogado ya te explicó lo que tienes que hacer. Tienes que devolver el dinero que recibiste por la venta de mi casa, y yo recupero mi propiedad. Es muy simple. Francisco empezó a balbucear algo sobre no tener todo el dinero disponible, sobre haber hecho gastos, sobre comprometerse con los contratistas de la cocina. Esa era tu responsabilidad pensarla antes de vender algo que no era tuyo, le respondí. Tienes 30 días para devolver el dinero, según lo que dice el documento legal. Si no puedes hacerlo, el señor Hernández y yo tendremos que considerar otras opciones legales. La amenaza implícita era clara. Si no devolvía el dinero voluntariamente, podríamos proceder con cargos criminales por fraude. Francisco entendió perfectamente el mensaje. Carmen tomó el teléfono. Su voz había perdido toda la dulzura falsa que usaba conmigo. Doña María, ¿cómo puede hacernos esto? Somos su familia. ¿Cómo puede preferir a un extraño antes que a nosotros? La pregunta era tan absurda que casi me hizo reír. Carmen, ustedes fueron los que eligieron al extraño. Ustedes fueron los que vendieron mi casa a Rafael Hernández sin consultarme. Yo simplemente estoy recuperando lo que siempre fue mío. Carmen empezó a llorar, o al menos a simular que lloraba. Pero nosotros la queremos, doña María. Todo lo que hicimos fue porque la queremos. Carmen, le dije con una firmeza que incluso a mí me impresionó. Si esto es como ustedes demuestran amor, prefiero vivir sin él. Colgué el teléfono y lo desconecté inmediatamente. No iba a permitir que me bombardearan con llamadas llenas de manipulación emocional y falsas promesas. Ya había caído en esa trampa una vez, cuando creí que mudarme con ellos era lo mejor para todos. No iba a volver a cometer el mismo error. El teléfono de mi departamento no paraba de sonar. Lo mantuve desconectado todo el resto del día. Aproveché el tiempo para ir de compras, algo que no había podido hacer libremente en semanas. Fui al supermercado y compré exactamente lo que quería comer, sin tener que consultar los gustos de Carmen o las preferencias de Francisco. Compré flores para decorar la mesa, algo que Carmen consideraba un gasto innecesario. Compré mis galletas favoritas, que Miguel había desdeñado por ser de personas mayores. Esa noche preparé la cena que quise, sopa de pollo con verduras frescas, exactamente como me gustaba. Comí en silencio, viendo el atardecer desde mi ventana, saboreando cada cucharada de mi libertad recuperada. No había ruido de lavadora, no había televisión a volumen excesivo, no había conversaciones sobre gastos y presupuestos para remodelar cocinas con mi dinero. Solo el silencio elegido de una mujer que había decidido vivir en sus propios términos. Al día siguiente, Rafael Hernández vino a visitarme. Trajo un contrato de arrendamiento ya redactado y una propuesta que me sorprendió gratamente. Señora María, he estado pensando en nuestra situación. Su casa es hermosa, pero es demasiado grande para una persona sola. ¿Qué le parece si la rento completa por 5,000 pesos mensuales, pero usted puede usar la recámara principal cuando quiera? Así tiene su departamento aquí en el centro y también acceso a su casa original cuando le provoque. La propuesta era perfecta. 5,000 pesos mensuales de ingreso garantizado, más la posibilidad de visitar mi casa cuando extrañara el jardín o quisiera recordar los tiempos felices con José.
Me parece excelente, le respondí. Pero hay una condición. Si mi hijo no devuelve el dinero en 30 días, usted puede proceder legalmente contra él. Rafael asintió. Era un hombre de negocios. Entendía que los contratos tenían que cumplirse. Por cierto, me dijo Rafael antes de irse, ayer en la tarde llegó su hijo a la casa preguntando por usted. Estaba muy alterado. Le expliqué que usted ya no vivía ahí y que ahora yo era el inquilino legal. Creo que finalmente entendió que había perdido tanto la casa como a su madre. Las palabras de Rafael me confirmaron que Francisco estaba empezando a dimensionar las consecuencias reales de sus acciones. Ya no era solo un problema legal o financiero, era la pérdida de su relación conmigo. 3 días después, Miguel apareció en la puerta de mi departamento. Carmen lo había llevado, pero se quedó esperando en el coche. Miguel había estado llorando, era obvio. Abuela, ¿por qué te fuiste? Mamá dice que estás enojada con nosotros. La pregunta me partió el corazón. Miguel era inocente en toda esta situación, pero inevitablemente iba a sufrir las consecuencias de las decisiones de sus padres. Miguel, le dije arrodillándome para quedar a su altura, no estoy enojada contigo. Nunca podría estar enojada contigo. Entonces, ¿por qué no vives con nosotros? Mamá dice que preferiste vivir sola que con tu familia. Las palabras eran claramente de Carmen, pero salían de la boca de mi nieto. Miguel, a veces los adultos toman decisiones que lastiman a otras personas. Tus papás tomaron decisiones sobre mi vida sin preguntarme, y eso me dolió mucho. Miguel me abrazó con fuerza. Abuela, ¿ya no me vas a ayudar con mis tareas? La pregunta me hizo sonreír a pesar de todo. Claro que sí, mi amor. Puedes venir a visitarme cuando quieras. Miguel se quedó 1 hora conmigo. Terminamos el proyecto del sistema solar que habíamos empezado en casa de Francisco. Mientras pegábamos los planetas en cartulina, me contó que sus papás habían estado discutiendo mucho en casa, que su mamá lloraba por las noches, que su papá llegaba tarde del trabajo y se encerraba en su cuarto. Los niños siempre son los primeros en sentir cuando una familia se está desmoronando, aunque no entiendan exactamente qué está pasando. Abuela, me dijo Miguel antes de irse, ¿tú y papá se van a volver a hablar algún día? La pregunta era imposible de responder honestamente. Miguel, tu papá tiene que aprender algunas cosas importantes sobre cómo tratar a las personas que ama. Cuando las aprenda, tal vez podamos volver a hablar. Miguel asintió con la seriedad que solo los niños pueden tener cuando tratan de entender el mundo de los adultos. Carmen no se bajó del coche cuando vino a recoger a Miguel. Me saludó con un movimiento de mano desde la distancia, pero su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y resentimiento. Ya no era la mujer segura de sí misma que había planeado mi futuro sin consultarme. Era alguien que se estaba dando cuenta de que había subestimado gravemente a su adversario. Miguel me abrazó fuerte antes de irse. «Te amo, abuela», me susurró. «Yo también te amo, mi nieto hermoso», le respondí. 1 semana después, Francisco apareció solo en mi departamento. Se veía cansado, avejentado, como si la presión de los últimos días le hubiera añadido años encima. «Mamá, necesitamos hablar». Lo invité a pasar, pero no le ofrecí café. Esa pequeña cortesía tenía que ganársela de nuevo. Nos sentamos en la sala, y por primera vez en años, Francisco parecía genuinamente nervioso en mi presencia. «Mamá, lo siento. Sé que me equivoqué. Sé que no debería haber vendido la casa sin preguntarle. Era un inicio, pero no era suficiente. Francisco, no se trata solo de la casa. Se trata de cómo me trataron en su hogar. Se trata de cómo planearon gastar mis ahorros sin consultarme. Se trata de cómo me convirtieron en su empleada doméstica y después me dijeron que debería estar agradecida». Francisco agachó la cabeza. Sabía que yo tenía razón en cada punto. «Carmen dice que usted nunca va a perdonarnos», continuó Francisco. «Dice que prefiere quedarse sola que darnos una oportunidad de arreglar las cosas». Carmen había estado trabajando en la estrategia de manipulación emocional, usando a Francisco como mensajero. «Francisco», le respondí, «yo no elegí quedarme sola. Ustedes eligieron tratarme como si fuera una carga en lugar de tratarme como su madre. La diferencia entre estar sola y estar acompañada de gente que no me respeta es que estar sola es mucho mejor». Francisco se quedó callado por un momento largo. «¿Qué tengo que hacer para arreglar esto?». La pregunta era directa, sin rodeos. Tal vez finalmente estaba empezando a entender la gravedad de la situación. «Primero», le dije, «tienes que devolver el dinero que recibiste por la venta de mi casa.
Segundo, tienes que disculparte sinceramente. No porque te conviene, sino porque realmente entiendes que lo que hicieron estuvo mal. Tercero, tienes que aceptar que ya no voy a vivir con ustedes, que tengo derecho a mi propia independencia. ¿Y si hago todo eso, usted va a volver a hablarme? La pregunta tenía un dejo de esperanza que me conmovió a pesar de todo. Francisco seguía siendo mi hijo, el niño que había criado, el hombre que había cometido errores terribles, pero que tal vez podía aprender de ellos. Francisco, si haces todo eso porque realmente cambias tu forma de pensar, no porque quieres algo de mí, entonces podremos empezar a reconstruir nuestra relación. Pero va a ser una relación diferente. Yo ya no voy a ser la madre que acepta todo sin protestar. Francisco se levantó para irse. En la puerta se detuvo y me preguntó, «Mamá, ¿usted me odia?» La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Francisco, yo no te odio. Estoy profundamente decepcionada de ti, pero no te odio. Tú eres mi hijo y siempre vas a serlo. Pero eso no significa que voy a permitir que me trates mal solo porque somos familia. Francisco asintió y se fue sin decir más. 2 semanas después, Arturo me llamó con buenas noticias. «Señora Morales, su hijo depositó el dinero completo esta mañana». También firmó un documento reconociendo que la venta fue ilegal y renunciando a cualquier reclamación futura sobre la propiedad. Francisco había cumplido la primera parte del acuerdo. Ahora faltaba ver si las disculpas y el cambio de actitud eran genuinos o solo una estrategia para evitar problemas legales mayores. Esa tarde, recibí una carta de Francisco. Era escrita a mano, en papel común, sin pretensiones. «Mamá», comenzaba, «he tenido tiempo para pensar en todo lo que pasó y me doy cuenta de que usted tenía razón en todo. Carmen y yo la tratamos como si fuera una empleada en lugar de tratarla como nuestra madre. Planeamos gastar su dinero como si fuera nuestro. Le quitamos su casa y después le dijimos que debería estar agradecida. No tengo excusas para nada de eso. Solo puedo decirle que me arrepiento profundamente y que entiendo si nunca me perdona». La carta continuaba. «Miguel la extraña todos los días. Pregunta por usted, quiere visitarla, no entiende por qué su abuela se fue. Carmen también se arrepiente, aunque le cuesta trabajo admitirlo. Pero yo no le estoy escribiendo para pedirle que vuelva con nosotros. Le estoy escribiendo para pedirle perdón, sin esperar nada a cambio. Usted merecía mucho mejor de nosotros, y lamento que hayamos tardado tanto en darnos cuenta». La carta estaba firmada simplemente. Francisco. Esa noche, sentada en mi departamento, con las flores frescas que había comprado decorando la mesa, leí la carta de Francisco varias veces. Sus palabras sonaban sinceras, pero la sinceridad tendría que probarse con el tiempo y con acciones, no solo con palabras escritas en papel. Había aprendido que las personas pueden decir lo correcto cuando necesitan algo, pero cambiar realmente requiere mucho más que buenas intenciones. Decidí que iba a darle a Francisco la oportunidad de demostrar que había aprendido la lección, pero esta vez sería una relación en mis términos. Visitas programadas, respeto mutuo, reconocimiento de mi independencia. Ya no iba a ser la madre abnegada que aceptaba todo sin protestar. Iba a ser María Esperanza Morales, una mujer de 72 años que había aprendido que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que una merece. Al día siguiente, le escribí una carta de respuesta a Francisco. «Hijo», le escribí, «acepto tus disculpas y acepto intentar reconstruir nuestra relación, pero va a ser paso a paso, con respeto mutuo y con el entendimiento de que yo tengo derecho a vivir mi vida como considere mejor. Puedes traer a Miguel a visitarme los sábados por la tarde, si quiere venir. Podemos empezar desde ahí». Era un inicio, pequeño pero real. Cuando puse la carta en el buzón, sentí una mezcla de esperanza y cautela. Tal vez Francisco realmente había aprendido la lección. Tal vez nuestra relación podía salvarse. Pero si no, yo iba a estar bien. Tenía mi hogar, tenía mis ingresos, tenía mi dignidad. Ya no dependía de nadie más para mi felicidad o mi seguridad. María Esperanza Morales había vuelto a ser dueña de su propia vida, y eso era lo más importante de todo.